Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la segunda sesión de la primera jornada de la Asociación Indague. Sin más dilación, os recuerdo que esta segunda sesión se dedica al tema de metodología, trabajo de campo, y que la conduce Ramón Pérez Sendra, que además de ser un investigador en ciernes de convertirse en doctor, es el diseñador del cartel y del logo de la asociación, para que conste en acta. Bien, sin más, él os presentará el resto de componentes y dará inicio a la mesa, ¿de acuerdo? Luego habrá un turno de intervenciones vuestras para completar la sesión. Bien, gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias a Fernando y a Swinton & Grant por habernos cedido este espacio para esta jornada. Bueno, primero voy a presentar a los componentes de esta mesa en la que vamos a hablar sobre metodología en la investigación de grafiti y arte urbano. En primer lugar, os presento a Ariana S. Cota, o Ari, como queráis. Ari es antropóloga urbana por la Universidad de Granada, licenciada en literatura postcolonial por la Universidad de Bolonia. Y bueno, ella pertenece al grupo de investigación Otras, Perspectivas Feministas en Investigación Social, y al colectivo de investigación Estudios Antropológicos La Corrala, en Granada. Y bueno, ella ha colaborado en publicaciones como Cartografía de la Ciudad Capitalista, Traficantes de Sueños, y Rebeldía en Común, de editorial Libros de Acción. Y nada, bueno, Ari lleva como 10 años mapeando, aparte de otros estudios, pero lleva 10 años mapeando la ciudad de Granada, analizando el espacio público como un lugar de conflicto y en el que, lógicamente, el graffiti pues juega un papel importante y relevante. En segundo lugar, os presento a Nicolás Cobrex, no sé si se pronuncia así. Couvre. Eso. Bueno, él viene del graffiti, él es escritor de graffiti, artista urbano. Entonces, él es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada y doctor también en Bellas Artes, que hace poco defendió su tesis, hace un año aproximadamente, ¿no? Su tesis, que se titula La Biblia del grafitero, una teoría constructiva para la generación que tomará el relevo. Ahí en nada. Ahora os explicará el proceso de elaboración de su tesis. Entonces, bueno, la verdad que lo relevante de su tesis con respecto al tema sobre el que vamos a hablar es que realizó más de 40 entrevistas en 3 ciudades importantes dentro de la escena de grafiti y arte urbano, como son Madrid, Barcelona y, con permiso de Valencia, fue Granada, porque como es de Granada, pues también lo tenía más a mano, y Granada pues también tiene su pequeño papel en la historia del graffiti. Entonces, nada, en su tesis, pues bueno, él trata de analizar un poco las diferentes terminologías y taxonomías del graffiti y el arte urbano. Ahora explicará él bien. Y bueno, me presento a mí mismo, yo soy Ramón Pérez Sendra, soy también escritor de graffiti y artista urbano, como lo queréis llamar. El caso es que llevo desde el 97 trabajando un poco mi obra en el espacio público, un poco a medio camino entre Murcia y Granada. Soy licenciado en Bellas Artes también y bueno, desde hace unos 5 o 6 años entré de lleno en el mundo de la investigación, escribiendo artículos. Sobre todo empecé bueno con mi trabajo fin de máster. Y nada, a raíz de ese trabajo fin de máster, pues realicé otra serie de proyectos que ahora os contaré, ¿vale? En referencia también al tema que nos ocupa de esta mesa. Y bueno, voy a empezar un poco con la excusa de ese proyecto con el cual empecé, a hablar un poco sobre el trabajo de campo, la investigación de grafiti y arte urbano. No sé, te voy a poner aquí. Bueno, entonces mi investigación, lógicamente, comienza en Granada, un poco rememorando pues todo lo que yo ya había vivido como escritor de graffiti en la ciudad de Granada. Entonces, lógicamente, bueno, mi investigación comienza, como ya he dicho, con el trabajo fin de máster, el máster que hice en la Facultad de Bellas Artes. Y claro, pues lógicamente la tesis tiene que ver con el espacio público y con el sistema del arte, por esta relación también de la facultad. Y bueno, entonces yo lo centré básicamente en, como veis, en unos modos de hacer, más que en lo que se pintaba, en el propio objeto, la propia pieza, en cómo se actuaba. Entonces, un segundo. Os voy a hablar de
de cómo obtuve material y cómo obtuve información, cómo recabé esa información para concretar lo que es el TFM y actualmente la tesis, que no lo he dicho, que estoy ahora mismo con la tesis, que previsiblemente la dejo en depósito en febrero de 2018. Veremos a ver. Entonces, bueno, aquí tenéis aproximadamente en proporción la información, todo el material que he recopilado, que pues bueno, ya lo veis ahí, son bibliografía, producción cultural, porque también coordiné una serie de exposiciones y una serie de jornadas parecidas a estas, que invité también a Fernando o a Jordi y más gente vino. También la complemento con obra propia, porque a través de la obra propia, pues lógicamente se puede también obtener una serie de reflexiones y una serie de conclusiones. Sobre todo yo pienso que a posteriori, aunque el proceso también es importante. Y bueno, entonces a lo que voy es el material documental y la entrevista. Que bueno, la verdad que yo tuve bastante suerte. Ya veis que el material documental y la entrevista constituyen prácticamente la mitad de mi trabajo. Entonces, ¿de dónde saco ese material documental y la entrevista? Pues sobre todo por las colaboraciones. Yo tengo la suerte de que tengo un montón de amigos que son escritores de graffiti y la verdad que pues, me han hecho la mitad del trabajo, como veis ahí. Porque, claro, ellos me pueden proporcionar una serie de imágenes, sobre todo históricas, a raíz de, por ejemplo, buscar a los pioneros de... Todo esto estoy hablando del contexto de Granada únicamente, ¿vale? Y a través de ese contexto, pues se pueden ir ampliando ese contexto hacia un nivel más estatal o hacia unos términos más genéricos. Pero yo siempre, en mi trabajo, me estoy centrando sobre todo en el contexto de Granada. Entonces, pues, para el material documental, pues me puede servir, pues, fotografía histórica. Yo, sobre todo, como he dicho, como me estoy centrando en esos modos de hacer o en esa forma de actuar, más que en las piezas me estaba centrando en que esta gente me pasaran imágenes de cómo pintaban, dónde pintaban, básicamente ellos pintando o ellos actuando en acción. Y bueno, y entonces, pues aprovechando esas visitas que yo iba haciendo para que me pasaran material fotográfico o material documental, como pueden ser fanzines o carteles antiguos, pues iba haciendo las entrevistas, así de simple. Entonces, material documental, pues como he dicho, fotografía antigua de Granada. Ellos ven actitud ahí súper rapera, fotografías de jams, lugares súper míticos de Granada donde siempre se ha pintado. Ahí veis, por ejemplo, una de las calles del Albaicín o el centro social ocupado, que aún sigue en pie. Fotografías, pues bueno, ya lo veis aquí. He puesto algunas de ejemplo para que veáis. Entonces, todo material, bueno, a partir del TFM, lo que hice fue publicar un libro. Tuve la suerte de que mi director del TFM tiene una pequeña editorial y me propuso, a raíz de ese trabajo, publicar un libro que hablara básicamente sobre la historia del grafiti en Granada, aunque en el libro también incluimos artículos de otros investigadores, como por ejemplo Ari, que contribuyó en el libro, hablando de otra serie de temas específicos que tienen que ver con el grafiti y con el arte urbano y el conflicto en el espacio público. Entonces, pues yo recopilé un montón de fotografías, pues no sé si fueron unas 1200 o así, y en el libro podía poner, creo que 40, como mucho. O sea que el trabajo de clasificación, el trabajo de descartar fotografías, pues ha sido un trabajo bastante duro, la verdad. Aquí seguimos viendo más fotografías. Veis pues ya diferentes actitudes. Por ejemplo, aquí están pintando en un barrio de Granada que es Almanjaya. Y el típico chavalillo mirando ahí pidiéndole spray. O aquí pues con escaleras, a falta de andamio, pues escaleras. Nada, también en Granada también hay gente que pinta tren, pintando en plazas. Y luego, otra parte bastante importante de la documentación, no solo las fotografías que me proporcionan, fotografías históricas como las que os he enseñado, pues son las noticias de periódicos, pero me interesaban también las noticias que pudiesen conservar algunos escritores o cualquier sujeto que me pudiese proporcionar noticias antiguas, como veis aquí. Claro, no es lo mismo este trabajo en el contexto de Granada, que es como más cerrado y más asequible, que hacerlo aquí en Madrid,
Aunque aquí tenemos a Fernando Figueroa, que también hizo un trabajo parecido, pero mucho más amplio, porque aquí en Madrid, pues, lógicamente, si te pones a buscar noticias antiguas, habría muchas más. Las primeras jams que se hicieron en Granada, porque claro, en Granada el graffiti comenzó un poco más tarde que en otras ciudades como en Madrid o Barcelona. En Granada el graffiti empezó en el año 93, porque claro, todo llegaba un poco más tarde. Y aquí pues fanzines, que también lo había en Granada. Entonces, por un lado está esta recopilación de material y por otro el que yo mismo creo, por así decirlo, realizando una serie de paseos urbanos por la ciudad. Y bueno, aquí solo he puesto un pequeño collage. Aquí he puesto un pequeño collage con algunas fotografías que voy haciendo. Lo que pasa es que hay una cosa que luego he caído que no voy a poder enseñar porque no lo he puesto, la verdad que se me ha pasado, que son unos mapas que yo voy trazando para luego hacer el mismo recorrido y un poco observar qué cambio hay en esos lugares concretos a los que yo he fotografiado. Porque claro, como todos sabéis, pues la calle no es un lugar estático. Cada obra que se haga, sea con permiso o sea sin permiso, está abierta a los cambios que puedan ocurrir en la calle. Y entonces, pues, con este material, como he contado antes, pues puedes sacar como pequeñas conclusiones. Aquí he puesto algunos ejemplos, ¿vale? Fijándonos en el factor humano, en los escritores de graffiti, pues puedes ver, por ejemplo, cuáles eran los referentes en cada época, pues con los fanzines, por ejemplo, un tema que ya se ha hablado en la mesa de esta mañana. Pues la única información que le llegaba a algunos escritores era esos fanzines, que incluso ni eran los propios fanzines, eran fotocopias de fanzines originales. Y a partir de estos temas, bueno, por ejemplo, la creación de redes también, que se crea, pues, por ejemplo, con ese intercambio de fanzines o con los viajes, la ética a la hora de actuar, pues por qué pinta en un sitio y por qué en otro no, o viceversa. Y otra de las conclusiones podría ser que pues muchos escritores de graffiti igual pintan por pintar, haciendo un poco una similitud a lo del arte por el arte, ¿vale? En lo que lo importante no es el resultado, sino el proceso, juntarte con los colegas. Y aquí veis pues toda esta serie de subtemas que pueden surgir a raíz de estos grandes temas. Todo esto solo con la documentación, ¿vale? Y con esos mapeos callejeros y con esta fotografía y esta documentación que me han pasado mis colegas, básicamente. Y bueno, al hilo de ese libro que publiqué, realizamos un documental, ¿vale? Porque esas entrevistas las grabamos también algunas. Entonces, las completamos con otras entrevistas y para este documental me ayudó otro amigo que también en su época pintaba graffiti y que hoy en día tiene una productora audiovisual. Entonces yo aproveché y le dije, pues échame una mano y hay que hacer algo. Mi idea inicial, la verdad, que era solo hacer entrevistas, registrarlas en vídeo, porque me parecía interesante también la actitud ante la cámara y cómo explicaba cada escritor, cómo explicaban pues sus teorías, sus reflexiones o lo que sea. ¿Qué pasa? Que en esta entrevista lo que ocurrió fue que casi nadie no quería aparecer, no querían que saliese su cara. Entonces lo que hicimos fue pues que nadie enseñara la cara y la verdad que ese detalle le da un punto, aparte que le da un punto muy guay al documental, me parece muy interesante porque, bueno, luego Ari os hablará también un poco de eso. Pero el tema del anonimato me parece bastante interesante porque, aparte de otras muchas conclusiones que se pueden sacar, una es que el hecho de no dar la cara pero no dar la cara físicamente, te hace decir unas cosas que igual no dirías de la otra forma. Y bueno, aquí veis un poco cómo preparamos esas entrevistas por bloques temáticos y a través de la preparación de esas entrevistas surgían también otros temas. Entonces yo me hice este cuadro con las personas que entrevistamos. Este cuadro lo hice antes del documental, este cuadro lo hice para el libro. Luego con el documental hemos entrevistado a más personas. Aquí hay una mezcla de los temas que surgían y otros que yo ya tenía preparados para las entrevistas. Entonces, por ejemplo, podéis ver cómo únicamente, bueno, de todos estos escritores que hay aquí, solo uno es chica, ¿vale? Que es Ruby. Pues ella fue la única que me habló, sin yo preguntarle, me habló del papel de la mujer en el mundo del graffiti, por ejemplo, o de graffiti y educación, que es un tema también bastante recurrente. Y bueno, había como otros escritores que
pues que lo que decían ya lo habían dicho y había sido publicado porque tienen una repercusión mediática mayor que los demás, como por ejemplo El niño de las pinturas o Momo. Y bueno, aquí veis como un poco el cuadro que me hice para tener una panorámica amplia de los temas que se habían hablado y los posibles temas que después pues no están aquí y que se podían seguir hablando. Un poco la preparación. Hay que decir que este cuadro también es un proceso dinámico, no es un cuadro que sea cerrado, podéis ir cambiando, y bueno, de hecho luego he añadido más personas y he añadido más ítems y bueno, me parece algo bastante práctico. Y después lo que hice con toda esa información que tenía también, una línea del tiempo. Yo la verdad que como también vengo del mundo del diseño gráfico, para escribir cualquier cosa me gusta partir siempre de algo visual. Entonces yo soy un flipado, la verdad, de los esquemas, de los mapas conceptuales y me parecía un punto de partida bastante potente comenzar con una línea del tiempo, pero no una línea del tiempo en la que todo pasa, cada cosa pasa una después de otra, sino que hay diferentes contextos, se superponen las capas. Entonces lo que hice fue, para no complicarme tampoco mucho, buscarme como... Espérate, ¿esto tiene zoom? Es que no se ve bien, ¿verdad? El cuadro este. Bueno, da igual, yo os lo digo. Entonces, cada color de estos pertenece a... Por ejemplo, el punto rojo serían hechos significativos que han ocurrido en la historia del graffiti en Granada. Todo esto no es una cosa que yo que diga esto ha sido así y ya está, sino que esto es el punto de vista de los escritores que yo he entrevistado, ¿vale? Eso también hay que tenerlo claro. Esta no es la historia del graffiti de Granada, esto es una historia del graffiti de Granada, es un relato que se va construyendo. Entonces, cada punto rojo son como hechos significativos que todos me corroboraban, ¿vale? Como por ejemplo, un año en el que se descubrieron muchos Hall of Fame, que son los lugares donde se suele ya pintar abandonado. O, por ejemplo, un año en el que hubo mucha represión y hubo muchas multas, no sé, o un grupo que se creó ese año muy importante y que pegó muy fuerte firmando o pintando. Luego, los puntos morados son las publicaciones que han salido en Granada referente a graffiti o arte urbano, ¿vale? Y luego hice una cosa que luego, no sé la verdad si ya no he continuado estudiándola, pero me parecía interesante. Y es que este aro que hay así como con puntitos, intenté un poco catalogar cada uno de esos hechos, si habían ocurrido dentro del sistema o fuera del sistema, ¿vale? No sé, intenté ahí un poco ver, por ejemplo, las publicaciones, menos los fanzines, las demás, pues, lógicamente, pues, dentro del sistema, porque la mayoría estaban subvencionadas por la Junta de Andalucía o por Diputación de Granada, por el Ayuntamiento. Que no quiere decir que sean más interesantes o menos interesantes, pero no sé, me parecía bastante lógico hacer esa distinción. Y bueno, este es más o menos el trabajo que hice yo y actualmente sigo haciéndolo. Mira, aquí por ejemplo tenía un ejemplo ampliado. Nuevos escritores que llegan a la ciudad de Granada, como Momo y Caimán. Momo seguro que lo conocéis todos, estuvo 2 años viviendo en Granada y pintó bastante. Antes de pintar lo que pinta hoy en día, pues... bueno, aquí lo veis, no sé, la publicación Mientras duermes, que fue la primer libro así que se publicó en Granada sobre escritores de graffiti. Colaboraciones con asociaciones, amigos del pueblo saharaui, que se pintaban unos camiones que iban al Sáhara. Y bueno, básicamente era eso, era como una pequeña introducción para dar paso a mis compañeros y que ellos hablen un poco sobre este tema del trabajo de campo. Nico va a hablar más que nada sobre las entrevistas, por la cantidad de entrevistas que hizo en su tesis, y que las tiene así bastante recientes. Y Ari va a hablar un poco más sobre, bueno, en general, pero sí, partiendo un poco de la observación del espacio público y el mapeo callejero. Así que bueno, doy paso a ellos. Muchas gracias. Sí. Bueno, mientras preparo, pues me llamo Nico, vengo de Granada, como decía Ramón, y ahora va a aparecer... Ah, mira, ya está, qué bien. Esto por si lo quería poner de primera, así un poco propaganda para que relacionéis, por si os suena de algo, y pasa la imagen si quieres.
Gracias. Y bueno, venía para hablar un poco del tema de mi investigación. La Biblia del grafitero, una teoría constructiva para la generación que tomará relevo. Ahí, tal, era la portada de mi tesis. Tuve la intención de hacer una tesis que fuera una revista, con muchas imágenes, que pudiera explicar, que no fuera una tesis aburrida de tanto texto y tal. Y antes que, pues para poner un poco la mira del enfoque, ¿no? Quería poner esta foto, que estoy con 13 años intentando imitar un graffiti de... Esto salió en un programa que había antes, era No Solo Música. Hicieron un reportaje porque los Mac Crew fueron con los Touch Crew ahí al Bronx y hicieron un reportaje y yo esto flipé, ¿no? Y fue como que cuando empecé, esta imagen la pongo en relación a que cuando empecé era el graffiti americano, ¿no? Yo quedé impactado por esto y intentaba imitarlo, era mi... Y quizás el enfoque de mi investigación también está con este tono de graffiti americanizado, más desenfadado. Yo empecé a pintar en una ciudad también donde no había tren. Por ejemplo, allí en Motril se quejan mucho de que el tren no pasa por allí, pasa por Granada, pero los tienen abandonados. Y yo empecé con el graffiti con el tema de firmas, piezas. Esta era mi habitación, también empecé a como decorar sitios y tal desde el principio. Y hice Bellas Artes y estuve en París. Quería poner esta imagen también porque fue algo que me impactó mucho. Ver en galería, esta fue Le Tag o Grand Palais, que era un coleccionista francés, un arquitecto, que venía coleccionando desde el año 80 lienzos de todo, ¿no? De Yves, Stacey, todo esto. Y ver cómo el graffiti ya estaba en galería y todo eso me abrió un montón la mente, ¿no? Y pasé a escribir mi tesis con una visión muy abierta de que el graffiti era algo que ya estaba en galerías, que ya estaba... Y la tesis fue un proceso de 5 o 6 años ahí, que empezó en la Universidad de Granada, pero mi primera estancia fue de 4 meses en Madrid. Intenté que la entrevista y que todo esto... Bueno, al principio yo no sabía muy bien de qué iba a hacer mi tesis, ¿sabes? Empecé la tesis como diciendo, también, no tengo trabajo, no tengo nada, vamos a seguir estudiando, que algo sacaremos, ¿no? Pero bueno, sí tenía de alguna forma una intención como de aportar algo, una teoría constructiva para la generación que toma relevo. Eso sí era algo que yo tenía en mi sentir, ¿no? En mi visión. Entonces yo iba a Madrid, conseguí una beca de 4 meses con un colectivo ahí en Malasaña, se llama Decoupage. Me estuvieron apoyando con mis proyectos, entonces yo lo que hacía es que llegaba, pintaba ya empezó todo el tema de los carteles, pintaba mis zapatillas, que esto está relacionado con el proyecto fin de carrera, que desarrolló un proyecto muy vinculado a la contrapublicidad, al apropiacionismo, todo esto. Y entonces yo llegaba a la ciudad, hacía mis cosas, intentaba conectar con los escritores o artistas urbanos. En la época en la que llegué, pues el tema de los carteles estaba empezando, que esto era en 2011 por ahí. Bueno, al menos no empezando, a lo mejor ya había empezado, pero como que empezó ahí el pequeño boom, ¿no? El Wolf, había mucha gente que empezó ahí a pegar carteles, el Por favor, me iba con esta gente. Y claro, lo que me llevó a hacer entrevistas fue ver cómo veían ellos el tema del grafiti. Yo venía con una visión muy abierta y distinta quizá a Madrid, ¿no? A Madrid pues había trenes, había una visión también más completa de la que yo traía, ¿no? Que quizá era un poco más esa visión americana del grafiti que era por la tele, ¿no? Que es lo que veíamos allí en Motril, que éramos un pueblecillo, y que lo más que veíamos era ir a Granada, ver las piezas del Sendra, del Niño de las Pinturas y de la movida que había allí. Por principio, pues, como contaba, yo llegaba, pegaba mis carteles, intentaba... Y hubo algo que me impactó mucho aquí en Madrid. Fue la primera estancia que hice, antes de Barcelona, y que estábamos pintando en Pinta Malasaña, en la actividad esta, y ocurrió todo el boom este de los que pisaban, a los que hacían... ¿Os suena de algo? Tuvo mucho boom en Flickr, en Instagram, ahí no sé, me amenazaban entre otros, decían, jolín, pero si me has pisado habéis hecho algo mejor, y también surgieron artículos o cosas. Me acuerdo de Sue, escribió uno sobre la ética del graffiti y pisaba a los que hacían graffiti comercial, ¿no? Y
Y todo esto se convirtió en mí como algo nuevo, ¿no? Yo venía desde fuera y tal, y como, que aquí hay una guerra, ¿no? Esto parece el Style Wars del año 83. De hecho, puse esta foto, ¿no? Porque cuando ves el documental este de Style Wars del 83, es lo que pasaba. El Sin y algunos enfocaban el graffiti más hacia el arte, y luego llegaban otros y tachaban porque decían que lo que importaba era la cantidad. Entonces, supongo que se llamaba la guerra de estilos por eso, porque unos iban más... Y algo que seguía vivo, ¿no? Algo que quizás con otro enfoque aquí, porque aquí estos reivindicaban que lo que se había hecho legal estaba tapando algo que se había hecho ilegalmente con todo el mérito que conllevaba y que no podía llegar a hacer tu mural legal y tal. Y pues algo que fue, como lo tengo aquí escrito, ¿no? Que algo que me dio el tema principal para mi investigación fue ver estas cosas, ¿no? O sea, yo cuando me encontré con estas cosas dije, ya tengo un tema que puede ser algo de actualidad, ¿no? Que había gente que decía el graffiti es vandalismo, ¿no? Y esto se podía ver en otras zonas también, en Francia, en Inglaterra, en Latinoamérica. Y yo de alguna forma pues sabía, ¿no? He puesto esta foto de Banksy porque dice, si el graffiti lo cambia todo, pues sería ilegal. Entonces, como yo entendía, ¿no? Que el graffiti tenía la fuerza en su ilegalidad, ¿no? Pero por otra parte tampoco veía quizás esa visión tan destructiva que tenían algunos sobre el graffiti, ¿no? O de pintar por pintar. Como que quería de alguna forma defender o argumentar a través de entrevistas y de todo esto que el graffiti no tenía por qué ser vandalismo, ¿no? Que sí, que es verdad que dentro de la ilegalidad tiene su fuerza, pero si lo enfocábamos solo en eso, ¿no? Como que también veíamos que este tema era algo que se estaba debatiendo, ¿no? A nivel artístico. Esta obra era de desuso. Esta obra la vi yo expuesta además en Barcelona, que fue también el siguiente nivel. Estuve 6 meses en Barcelona haciendo también entrevistas. Y hicieron una exposición que se llama del mural art, y estaba en un lado esta foto del proceso, ¿no? Y enfrente el lienzo legal, ¿no? He puesto una galería, ¿no? Entonces ya se venía también debatiendo temas como lo ilegal y todo esto. A nivel teórico también podíamos ver, este es el libro de Gabriela Berti, donde el Z decía, por ejemplo, todo el mundo pretende poner normas, reglas, estructuras y teorizar acerca del término sobre lo que debe o no hacer. Y la verdad es que precisamente algo como el graffiti nace con un espíritu contrario a eso, ¿no? El afán de romper todas las reglas que hay en su momento. Luego también podíamos ver gente que hacía cosas que cuestionaban el graffiti un montón, ¿no? Pegar un cartel en un metro. Este graffiti del Spock, que era un encargo, cobró 1.000 euros por hacer ese pedazo de pompa en la que se puede leer Sephora, pero también Spock One, su propia firma, ¿no? Entonces, este fue el tema que lo que en la investigación a pie de calle me fue dado, ¿no? Como que yo descubrí esto en la escena de Madrid, sobre todo, y cuando yo hacía entrevistas sobre graffiti, pues que desde el principio ya me sacaban estos temas, ¿no? Me decían, es que el conflicto entre graffiti y arte urbano era algo que en 2011 pues estaba muy en el ambiente. Y claro, para mí hacer la entrevista tenía sus pros y sus contras, porque yo, por una parte, el hecho de ser una investigación académica me abría muchas puertas. Yo decía, estoy escribiendo una tesis tal y cual, y ya muchos decían, genial, voy a salir en tu tesis. Pero luego también yo venía de otra ciudad, venía de Motril, yo era un poco cateto, no tenía ni idea de todo esto que me estaban contando del graffiti, arte urbano, y el peligro a veces que tiene como de vivir la cosa desde fuera, ¿no? Llega a un sitio y te tienes que adaptar. Hay veces que algunos me invitaban y me decían, sí, vámonos a una fábrica abandonada, pintamos y ahí me hacen la entrevista y de lujo y tal, y otros que no tanto, ¿no? A veces me llegaron a rechazar entrevistas o... No tengo ninguna entrevista. Es algo que, por ejemplo, ahí en la fábrica de abandonados, pues fíjate el buen rollo, ¿no? Ahí acabamos de barbacoa. En las inauguraciones también, eso era una pasada. En Barcelona
tú llegabas a una inauguración y los pillabas a todos. Ahí en la del Mural Art pues pude entrevistar a Miss Van, El Tono, al Jorge Rodríguez Guerada, al Ripo, Sixe, entonces al Kenor también. El hecho de llegar a una entrevista diciendo que va de parte de algo oficial y todo eso da muchos puntos. Y luego también pues te tienes que ganar un poco a la gente, ¿no? También yo llegaba diciendo que era escritor, que lo entendí, como el hecho a veces de que lo investiga desde su propia cultura, ¿no? Autoetnografía, puede llamarse eso, pues lo valoran mucho, ¿no? Que no era a veces alguien que intenta sacar tajadas o que era alguien que va a hablar mal de ellos, ¿no? Sino que te pone en su piel. Y claro, fue algo muy ventajoso a la hora de hacer entrevistas, porque yo le estaba hablando de la propia experiencia, ¿no? Yo le decía, bueno, ya es que yo pinto grafiti y tal, y estoy viendo estos problemas, ¿no? Entre grafiteros, artistas urbanos, ¿cómo lo veis vosotros? Y la verdad que la investigación en eso es algo muy rico, ¿no? Algo que me pasó en la universidad, por ejemplo, fue que en el proyecto fin de máster yo investigué sobre el tema de la contrapublicidad. Fue el proyecto de Nico de las zapatillas, de las Marilyn y todo esto. Y tenía compañeros, la Universidad de Granada como que siempre ha tenido bastantes grafiteros y uno de ellos, lo conocéis todos, vamos a ver, Emilio Cerezo, el potaje, no sé si... Que el tío tiene un trabajo increíble, ¿no? Y hizo su proyecto fin de máster con una ilustración, unos dibujos, unas pinturas de grafiti increíbles. Y le pusieron una nota muy baja. y fue muy indignante, ¿no? Pero yo, que tenía un trabajo mucho más conceptual y a nivel artístico mucho menos desarrollado como el suyo, me pusieron un sobresaliente simplemente porque yo estaba tratando temas teóricos, ¿no? Entonces, como que sí veía que había un interés por parte de la gente de querer que como grafiteros también estudiemos y analicemos qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Por eso en mi tesis también algo que intenté rascar un poco a través de la entrevista fueron los argumentos con los que los escritores y los artistas urbanos defienden la ilegalidad. Entonces ahí podíamos encontrar la desobediencia civil, reivindicación del espacio público, ¿no? Hay como 7 o 8 puntos que trato de diseminar bien en la tesis. Y que la gente también que lea desde fuera, es un proyecto así universitario, que vea que la desobediencia civil, por ejemplo, algo que tiene un propósito, que no es como voy a desobedecer como a veces parece, ¿no? Por eso yo veía como que el grafiti así más destructivo y todo eso a veces podía ser contraproducente en el sentido de que la gente no lo entiende, la gente lo va a ver como y lo va a vandalizar y lo va a criminalizar, ¿no? Mientras que si desarrollábamos bien el discurso y todo eso, como que al final íbamos a conseguir lo que todos queremos, que es pintar, ¿no? Pintar, conseguir reconocimiento más grande, ¿no? O sea, de alguna forma, no ser como criminalizado y marginado, ¿no? En cuanto a entrevistas, pues creo que ya te voy a dejar pasar. Yo voy a comenzar primero agradeciendo a Indague por el esfuerzo de organizar este tipo de eventos y además hacerlo fuera del ámbito universitario, ¿no? Que son los espacios donde normalmente se dan y creo que se cierran muchas de las audiencias que pueden convocar. Y creo que solo lo podemos mejorar si el próximo lo hacemos en la calle, ¿vale? Y también agradecer a Ramón porque es verdad que mi tesis no va sobre grafiti y arte urbano, pero Ramón siempre piensa en mí para este tipo de eventos y bueno, también quería agradecerle que cuente conmigo para esto. Como esta mesa en concreto iba sobre método de investigación, ¿no? O el modo de hacer investigación, yo me acordaba del profe de la Complutense, Jesús Ibáñez, que siempre decía que una investigación tiene que comenzar con un porqué y un para qué, ¿no? Entonces yo voy a decir los por qué y el para qué acabé en este mundo. El primer porqué creo que es autoetnográfico y que ha sido como el común a todas las sesiones y seguro que a las que vendrán después, ¿no? Que es que todas y todos venimos, en mi caso más de la cultura hip hop, ¿no? Pero todos hemos estado por ahí antes de pensarlo como un objeto de investigación, ¿no? Forma parte de nuestra vida. Y en mi caso eso también era así. Y el segundo porqué tenía más que ver con un contexto concreto. En 2008, 2009, y luego eso, en las entrevistas que ha hecho Ramón se nota mucho,
el contexto granadino con respecto al graffiti cambia completamente, porque la ordenanza cívica de Barcelona había sido como un éxito municipal. Entonces Granada la repitió hasta el punto de que el primer borrador incluía Barcelona en alguno de sus artículos, ¿no? Era muy cutre. Entonces yo ya estaba haciendo ahí como mis pinitos de antropóloga urbana y tal, y entonces me impliqué en un espacio que se llamaba la Asamblea de la Calle, que estaba conformada por los distintos colectivos que nos oponíamos frontalmente a la ordenanza, y que incluía músicos de la calle, colectivos migrantes, sobre todo gente relacionada con el Top Manta, también trabajadoras del sexo, etcétera. Entonces fue muy, no sé, me llamó bastante la atención que no había nadie que escribiera grafitis y que estuviera allí también pensando en lo que se les venía encima. Entonces, mi otro porqué era la necesidad de que ese colectivo, que también iba a ser fuertemente criminalizado en el momento en el que se aprobara la ordenanza, también fuera tenido en cuenta, ¿no? Y cuando Ramón decía antes, bueno, Ari hablara del anonimato, es porque, claro, yo al principio lo que trataba era de buscar esas personas, o sea, que yo no tenía que representar a nadie, ¿no? Sino que los propios escritores y escritoras de graffiti a mi juicio, deberían de estar ahí. Pero eso era una paranoia mía, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con el porqué de la investigación, ¿no? A la que le interesaba investigar, a la que le interesaba incluso confrontar la ordenanza era a mí. Las repercusiones también fueron para ellos y ellas, pero la que estaba, digamos, en ese punto era yo. Entonces, fue uno de los momentos en el que dije, bueno, a ellos les mola pintar, les mola hacer sus cosas, cada uno tiene sus motivos y yo en eso no voy a entrar, porque además yo soy de ciencias sociales, no de teoría artística. Entonces voy a dejarlos y yo más bien me voy a dedicar a que este colectivo también esté presente, ¿no? Simplemente pues recordando la función que hace, entre otras cosas, de cuestionar las dicotomías espacio público, espacio privado, pintando sobre muros que pertenecen a alguien, pero que está a la vista de todos, ¿no? Y que el muro en sí mismo dice cosas. Entonces, bueno, pues, claro, el trabajo que hice fue extractivista, es decir, en lugar de buscar a los colaboradores, hice todo lo contrario, hice como un trabajo de investigación puro y duro sobre los malos. Analicé cómo los medios de comunicación de masas estaban creando el contexto idóneo para que el graffiti fuera una de las cosas más fuertemente sancionadas, ¿no? Pues, por ejemplo, recuerdo un día, noticia en todos los periódicos locales y en las secciones locales de los periódicos estatales. Un graffiti en el renovado o en el recién restaurado monasterio de Santa Isabel la Real, ¿no? Que era un monasterio, un convento que había estado totalmente abandonado por el ayuntamiento durante muchísimo tiempo y por la Junta de Andalucía, nadie le echaba cuentas, parte del convento acabó siendo un hotel. La otra parte se restauró con dinero público, pero lo llevó a cabo una fundación privada, que es la que ahora cobra la entrada por visitarlo, y los huertos del convento acabaron siendo el parking de la gente que vivía en el Albaicín, ¿no? Entonces, o sea, como que del patrimonio lo que más preocupaba era el graffiti, sobre una fachada blanca recién pintada, que no era ni siquiera un elemento patrimonial, ¿no? Entonces, trataba como mucho de analizar, de hacerle un seguimiento, ¿no? a cómo el gobierno local, la policía, los medios de comunicación, las asociaciones de vecinos de los centros históricos estaban de alguna forma como creando una alarma social y después, ¡pum!, la ordenanza lo regula y restablece el orden, ¿no? Entonces me dediqué mucho más a hacer ese tipo de trabajo. Y claro, luego lo que también me di cuenta es que a veces hablaba con escritores y escritoras de graffiti sobre el tema y no siempre me sentía a gusto con lo que me devolvían, ¿no? Porque es que a veces pintan mierdas. Y yo, todos hemos comenzado pintando mierda. No sé, no nos enseñan en la escuela a coger un aerosol normalmente, no, hasta que le pillas el pulso, tal. Es complejo. Entonces, no me apetecía como mucho entrar en esos discursos porque incluso veía que no siempre salíamos bien parados. Entonces, decidí hacer otro tipo de experiencias, como por ejemplo sentarme frente a la concejala de Espacio Público de la ciudad y confrontar estos debates, en un momento en el que quería poner cámaras de videovigilancia en el Albaicín para proteger el patrimonio, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Que la criminalización luego tuvo sus efectos, como decía, porque claro, pasaron de multa de 120 euros a multa de 800, la segunda ya superaba, creo que eran los 2.000 euros, 3.000 euros, y además todo era patrimonializable, entonces podías incurrir en delito de Código Penal. Y así fue como se fue usando hasta que se cerró el espacio público, ¿no? De tal manera que, y eso creo que tanto en el libro como en el documento
documental se ve muy bien cómo los propios escritores y escritoras se marchan hacia afuera, ¿no? Y abandonan el centro histórico y abandonan el espacio público. Entonces, claro, aquí a mí lo que al final me interesaba como desvelar era que el gobierno local había cerrado los posibles disensos, es decir, el espacio público es algo que todo el mundo conoce y nadie puede explicar, ¿no? Tú le dices a la gente, ¿sabes qué es el espacio público? Y te dicen, sí, y le dices, pues explícamelo. Y ya empieza, ¿no?, como empiezan los rodeos. Esto me llamaba la atención porque, de alguna manera, la ordenanza decía cosas como todos los ciudadanos y ciudadanas de Granada tienen derecho a disfrutar de su paisaje urbano y para eso tiene que estar pulcro y hay que conservar el decoro. Entonces, vincular paisaje urbano y disfrute con pulcritud y decoro, eso puede ser fácilmente cuestionable, pero en el momento en el que tú lo encierras en un texto normativo y adquiere rango de ley, es incuestionable, ¿no? Y creo que ahí, pues, bueno, perdimos una oportunidad, a pesar de que la Asamblea de la Calle, bueno, artesanos, músicos callejeros y tal, hicieron como sus propias negociaciones y al final los escritores de graffiti hicieron las suyas propias, que era conseguir muros cedidos, etcétera, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me interesaba sobre todo en ese momento era cartografiar. Luego seguí indagando y empecé a fijarme en aquello que no era ni pintada política y vandalismo por vandalismo en sí mismo, ni tampoco era arte, porque como yo soy antropóloga y no... que veía como que un poco eran artificiosas, un poco eran el interés del autor o la autora por incluirse en el grupo de estudios, ¿no?, que está investigando sobre eso y proponer sus nuevas categorizaciones. Yo decidí como salirme de todo eso y empecé a buscar aquellos grafitis o aquellas pintadas que a priori uno no podría como encajarlas fácilmente y elaborar nuevas relecturas, ¿no?, que es lo que acabé llamando derivas urbanas. Como por ejemplo esta, es que es de noche en el Cabañal, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, claro, es una calle bastante transitada, además todavía hay gente en la calle, es uno de los pocos sitios donde todavía queda gente en la calle. Entonces, lo que me gusta de esa imagen es que, claro, en otro soporte pasaría totalmente desapercibida, es decir, si la vemos en un papel o la vemos, ¿no? Lo que importa es que está hecha sobre un muro, ¿no? Lo siguiente que me llamó la atención es que no solo yo me daba cuenta de que esa pintada estaba ahí entre una amalgama de firmas, tags, pompas, etcétera, sino que todo el mundo se paraba y la miraba, esa en concreto, ¿no? No las que a lo mejor eran más grandes o las que tenían un wild style más elaborado en cuanto a sus letras, sino precisamente esa por lo que contenía. Lo tercero que veía la gente era que hacía la división para ver si estaba bien, eso me encantaba, ¿no? Era como, hostia, y está bien, ¿no? Y decía, claro, claro, porque la gente con spray sabe dividir también, ¿sabes lo que De hecho, alguien le había puesto un visto, ¿no? Lo había revisado y se lo había corregido después. Entonces, creo que le prestamos poca atención a este tipo de pintadas y creo que desencajan mucho en estos órdenes y categorizaciones que solemos establecer. Y yo siempre las ando buscando para proponer eso, como nuevas relecturas, ¿no? Incluso imaginar qué ha podido pasar ahí. Una persona sola la ha hecho, estaba enseñándole a alguien a dividir, ¿no? Como crear esas pequeñas historias. Y normalmente cuando voy por las ciudades, más que acumular en modo catalogación, ¿no?, y luego tener como un gran archivo, suelo solamente llevarme como estas pequeñas piezas. Entonces Cabañal, que tiene mogollón de expresión artística y reivindicativa en su espacio público, ¿no?, pues la que yo me traje fue esta. Y entonces, bueno, me parecía que mostraba como mucho lo que yo suelo hacer con mi trabajo autónomo por fuera de la universidad en torno al graffiti. Y ya está. Gracias. Muy bien. Bueno, ahora me gustaría sacar una serie de temas referentes a la metodología en este ámbito, y yo ahora sí que creo que invitaría también a que si alguien quiere participar conforme vayamos comentando estos temas, pues está abierto, ¿vale? Para quien quiera. Lo que no sé si con el micro o si nos escucharemos bien. No sé, un micro para la gente, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, vamos fluyéndolo así un poco y... Entonces, bueno, la primera cuestión que me gustaría comentar era la de, bueno, pues una muy básica, que serían los motivos por los cuales se acomete una investigación de este tipo, que tenga que ver con el graffiti o con el arte urbano. No sé si aquí entre los presentes hay más investigadores en este ámbito, me consta que sí.
Y bueno, pero primero me gustaría que me comentarais a lo mejor vosotros. Yo, por ejemplo, en mi caso, como ya creo que ya lo hemos comentado, porque nosotros tres venimos un poco de este ámbito y hemos llegado a algún punto en nuestra vida en el que hemos intentado un poco repensar qué es lo que hemos estado haciendo y por qué. Y bueno, pero cada uno ahí con su con sus paranoias y centrándonos en algún aspecto concreto. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Yo tengo una pregunta porque ella, en vez de observación participante, dijo como autónomo. ¿Cómo le llamaste? Autoetnografía. Autoetnografía. ¿De dónde es? Explícame eso un poco. ¿En serio? Sí. Te pongo pregunta chunga, ¿eh? Clase de metodología etnográfica. Pues para empezar, yo he empezado a sustituir la observación participante por un término que es copiado totalmente, que es el partisan observation, ¿no? La observación partisana. Yo creo que todas las personas que estamos aquí tenemos postura sobre el graffiti, entonces no observamos, no nos vamos a una tribu de Papúa Nueva Guinea y nos extrañamos de todo lo que hacen, sino que somos parte e incluso tenemos que extrañarnos de lo que ya conocemos y empezar a cuestionar algunas de las cosas que dábamos por hechas, ¿no? Y eso es la observación participante. Para mí, la autoetnografía tiene más que ver con pensarte a ti dentro de ese contexto. Es decir, yo tuve que pensar por qué era a mí a la que le interesaba luchar políticamente, porque el graffiti también estuviera visibilizado como uno de los más criminalizados a través de la ordenanza, cuando a mis colegas que pintaban o que salían con etcétera, no, les daba más o menos lo mismo, pensaban que se buscarían la vida y de hecho se la buscaron. Entonces, la autoetnografía es como esa reflexión sobre tus propias contradicciones, ¿no? Y como ponerte tú también en el campo, no eres un sujeto externo y neutral, ¿no? Que observa y ya está. Tú estás ahí, a ti te duele que pasen cosas o que no pasen, etcétera, y eso es básicamente la autoetnografía. Y escribir sobre eso, mucho. Yo creo que Jaume lo dice también porque en su tesis cita la observación participante y que él mismo manejó esa metodología. Bueno, la mía, la tuya, la de Nico, porque me consta, porque las he leído y porque os conozco, tienen mucho de observación participante. Es decir, nosotros estamos documentando una cena en la que hemos participado en diferentes grados. Entonces, claro, me llamaba la atención porque sí, el problema siempre de la observación participante como metodología esencial de nuestros enfoques es la objetividad, que es lo que ella pretende anular. Bueno, pretende realmente evidenciar de que no hay una objetividad. Claro, yo me tuve que curar mucho en salud, como supongo que todos, en, claro, decir que, bueno, que es una observación participante, pero claro, que también, claro, no puede ser objetiva. Yo lo intenté, ¿eh? Además lo puse, que yo no tomaba partido porque estilos me gustaban o no, incluí mierdas y todavía hoy me para la gente por ahí diciendo, hostia, pero ¿cómo metiste esa mierda en la tesis? Pero claro, es que yo tenía que documentar hasta la mierda y me frené, ¿eh? Y si me conocéis que me gusta la mierda, pero me frené. Pero es verdad que tuve que hacer eso, ¿no? Entonces es como, no lo conocía el término y mira, siempre aprendemos cosas, que para eso estamos aquí. Sí, está bien. Yo creo que también podría resumirse un poco en un tipo de documentación o de reflexión con un alto grado de subjetividad. Bueno, yo quería comentar un poquito este tema, ¿no? Porque, claro, la experiencia que yo tengo de contacto con escritores de graffiti es posicionándome justamente como no participante. En este punto, quisiera que me contaseis si es vuestra apreciación esta o no, si al estar implicados dentro de, ¿no notáis que el informante se sujeta más a un discurso oficial por no sentirse fuera? Me refiero, porque muchas veces conmigo se abrían y decían, mira, la gente dice que graffiti tiene que ser ilegal, pero yo es que esto no lo veo tan claro. Como que te usaban un poquito de confesionario, algo que no dirían luego en una conversación con iguales. No sé, a ver si eso también puede ser algo que tenéis que evaluar para a lo mejor corregir o ver un subtexto que no está explicitado. ¿Pero te refieres a que ocurre contigo? Sí, al hablar con uno de su mundo, a lo mejor ellos no tienen esa libertad para crear discrepancias internas. ¿Me explico? Bien. Bueno, yo en mi caso, la verdad que, bueno, y en el documental se puede apreciar, hay opiniones para todos los gustos y entre ellos mismos, entre los mismos escritores y artistas que yo entrevisto en el documental, hasta se contradicen entre ellos mismos. Entonces, no sé, pero a mí la verdad, no sé, las contestaciones que me daban a veces eran discursos como
como que están siempre ahí en el, como discursos que todo el mundo coge como suyo, y otras veces sí que es verdad que te contaban como reflexiones que tú de repente decías, tú nunca me habías contado algo así, tú pensabas eso de verdad, ¿sabes? Como que te sorprendía un poco. Entonces a mí sí me ocurrió un poco. Yo creo que sí. También es verdad que yo no todas las entrevistas las hice en el mismo lugar ni en el mismo contexto. Incluso a Gary también la entrevisté, pero la entrevisté indirectamente porque yo no pude ir ese día. Perdón. Entonces yo preparé unas preguntas, pero yo no estuve presente. Por ejemplo, bueno, no sé, no voy a decir nombres, pero a muchos escritores estuve en su casa, con lo cual están en su zona, están cómodos, y ahí es cuando yo creo que sí que en confianza te contaban cosas que no te contarían en otros sitios o en otros contextos. No sé, ¿qué opináis vosotros? Yo, en mi caso, sí notaba un poco lo que tú has querido decir, creo. Que es que a veces yo veía en alguien un trabajo muy diverso. A lo mejor pintaba trenes, pero exponía en exposiciones y tal. Pero a la hora de hacerle la entrevista, él me decía, no vamos a hacer una entrevista normal, quiero que vengas conmigo. Y me llevaban con ellos a robar, a hacer cosas, ¿sabes? Yo estaba ahí como intentando, le estoy haciendo una entrevista, pero estoy acojonado porque no sé si voy a salir de aquí detenido, ¿no? Sí. Y es como, intentas demostrarme lo grafitero que eres, pero luego en la práctica no eres tan auténtico, ¿no? O yo qué sé, o podría cuestionarse mucho de lo que me intentas demostrarme, ¿no? Entonces, quizás sí más al nivel dentro del colectivo grafitero, como si muchas intentar demostrarte. Pero luego es verdad que había de todo, como dice Ramón, hay gente que se abría y te decía, mira, y te da una de estas totalmente abierta, pero también el discurso de cada uno, es que en realidad cada uno tiene un discurso y te enfrenta ante 20.000 teorías sobre el graffiti, ¿no? Ahora documenta eso. Agárrate a la praga. Yo estoy a favor de que los informantes nos engañen todo lo que les dé la gana, porque para eso la tesis es para ti y la que va a salir beneficiado de ese trabajo eres tú. Entonces, cuando te dan un discurso oficialista que tú sabes que no se corresponde con su práctica, sabes que no le está importando tu trabajo, ¿sabes? Entonces yo eso lo entiendo. Y cuando, sin embargo, precisamente apuestan por contarte cosas que no contarían en sus entornos de crew, etcétera, porque creen que están hablando con alguien que sí le puede entender y que a lo mejor en su entorno no, es porque están viendo en ti otro tipo de... Creo que todas valen. Simplemente hay que explicar cómo han surgido, ¿no? Si alguien te hace una confidencialidad, ¿no? En plan de, pues, fíjate, estoy tratando de saltar al mundo del diseño gráfico, pero con todo lo que dicen mis colegas cualquiera se atreve, ¿no? Entonces, ¿qué haría yo con eso? Ni lo publicaría, me lo guardaría para mí, es una confidencia que una persona me ha dicho porque estaba justo a gusto, ¿no? Y luego está como el mejor mix, a mi juicio, que es el de los colaboradores, ¿no? Que es cuando la persona ve que tu trabajo también le conviene, ¿no? Y tiene mucho que ver con que las preguntas las decidas con ellos, con que los temas con los que se hable sean los que a ellos les interesan, ¿no? Y ahí es cuando me parece que puede surgir como más honestidad a la hora de afrontar el discurso. En mi caso, como yo era a los concejales, a los periodistas, a los presidentes de asociaciones de vecinos, etcétera, a mí lo que me interesaba era desmontarlos, entonces no tenía ninguna relación con ellos y por eso no tenía como que preocuparme por esto. Y cuando estaba con mis colegas y les contaba estas cosas, eso no lo usaba para mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo, estoy de acuerdo contigo en muchas cosas y con Fernando también, que al final es un tema de honestidad, ¿no? Un tema de honestidad uno consigo mismo, ¿no? Porque es importantísimo situarte, ¿no? Yo tampoco procedo de la práctica artística en el espacio público, pero bueno, quizá eso también me da una serie de ventajas, a la vez que inconvenientes, ¿no? Cuando yo también he entrevistado muchísima gente que está trabajando en temas de graffiti y arte urbano, bueno, de entrada también, cuando vienes de fuera, ¿no? Te sitúan como un cierto intrusismo, ¿no? Este que viene aquí, en nuestro gueto, entre comillas, a no ser que vengas de parte de no sé quién, entonces ya como que te abren más las puertas. Luego también depende del enfoque que le das, bueno, se abren más, se abren menos. Me pasó también como a ti, ¿no? Que se atreven a contarte según qué cosas, que luego entre ellos adoptan a veces una postura como si realmente fueran un grupo heterogéneo, digo homogéneo, cuando realmente no lo son, ¿no? Porque muchos de ellos, cada uno tiene su propia opinión, aunque luego se unan
frente a ese enemigo externo, ¿no? Pero la postura no es la misma siempre, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Que creo que al final lo importante es que uno se sitúe en base a ese interés, ¿no? Vosotros hablabais de, bueno, estáis dentro, de alguna manera, eso viene uno consigo mismo, ¿no? Con algo que ha vivido y que lo lleva objeto de investigación, pero a veces aterrizar en la investigación puede venir de otro lado, ¿no? Otro lado que tiene que uno que investigar, valga la redundancia, a otro nivel más personal, ¿no? ¿Qué te lleva, ¿no? al espacio público, a observar algo, ¿no? Que has visto tú quizá desde fuera, a verlo como algo tuyo más propio o ese interés, ¿no? Que va más allá de la pura observación, ¿no? Bueno, yo en mi caso además fue curioso porque, claro, yo practicaba esa observación participante y para mí fue un freno. Para mí fue un freno total. Porque yo, claro, cuando ya dije, bueno, tenía X entrevistas pequeñitas y quería hacer muchas. Y empecé y quizás la primera que realmente me estructuré más, me preparé, quedé con un escritor y artista urbano muy relevante, que además no sé si has puesto aquí, pero seguramente lo hará, de Valencia. Fue muy tajante, le llevé las preguntas, quedé para hacerme un café con él y me dijo, es que estas preguntas que me estás haciendo son absurdas. Y me pasó como Nico, me llevó a dar una vuelta, acabamos pintando, acabamos saliendo de noche, acabamos bombardeando y bueno, y al final ese día decidí que no iba a hacer más entrevistas, porque era un freno, porque claro, la gente me veía como idiota, dice, hostia, pero si me estás haciendo preguntas que tú ya sabes lo que es, ¿no? Pero claro, yo quería marcar como esa distancia de decir, no, pero es que a nivel académico a mí me van a exigir preguntarte esto, que tampoco era tan cierto, ¿no? Y al final me lo desmontaron ellos y bueno, y fue productivo. Y al final todo el conocimiento fue pues a través de experiencias y sobre todo acumulando las del pasado, y bueno, realmente puede ser hasta un freno, ¿no? Esa metodología. Sí, pero más que exigir, yo es que las entrevistas las veo como la verdad que yo las veo como un dispositivo bastante potente para la creación de un pensamiento nuevo, como si dijéramos. Son reflexiones que tú luego las puedes procesar de una manera que no encuentras en ninguna bibliografía. No sé, yo entonces, por eso yo les doy mucha importancia. Bueno, ya he visto que en la entrevista y en material documental, mi tesis es más de la mitad de la tesis o más de la mitad de la tesis. Yo veo eso, o sea, la entrevista perfecta, vamos a abrirnos un poquito, ¿no? La entrevista perfecta es la que tienes tú que buscar unas informaciones que sirven a tu investigación, pero que tiene que estar abierto a lo que ves, porque es un ser humano que te quiere estar... tú le preguntas una cosa y empieza a hablarte de una cosa. Ah, no, tú quieres reconducirlo a tu tema, pero está hablando de una cosa. Escúchale, porque esa información, aunque tú no la tienes que considerar porque te puede abrir una nueva puerta. Y es una inquietud personal que quiere comunicar y para él es importante, aunque para ti no lo parezca. O sea, hay una conducción de la entrevista, pero también tienes que no forzarla, sino escuchar al interlocutor que te está intentando resaltar porque él lo considera muy importante y al final puede ser muy importante y lo puedes encontrar repetido en otros informantes. Luego, para abrir otro tema, me gustaría... ¿En qué papel juega la intuición a la hora de explorar el territorio, a la hora de hacer un mapa, de buscar enclaves, de hacer una prospección? Que eso yo he vivido, es muy divertido, ¿no? Es lo que te engancha y te sales de los gabinetes y los departamentos de las bibliotecas porque es trabajo de campo, verdaderamente. Y sobre este tema de mapeo, creo que está aquí el doctor Gaviria, que lo mejor de tu tesis es el trabajo que tienes de exploración con tu moto por Medellín. Fue con moto, ¿no? Eso, pues luego a ver si hay un momento que nos cuente su experiencia, ¿vale? Pero en principio esto el tema de la intuición, porque tú ya ves bien como Sí, un poco el tema de la deriva. Yo lo iba a comentar también con respecto a la entrevista, que claro, a la hora de realizar una entrevista hay que estar también abierto, lo que tú has comentado prácticamente, y dejarte un poco llevar en la improvisación o dejar que el otro hable sin que olvidarte un poco de las preguntas que llevas preparadas si el otro te está contando algo, o sea, mantener los oídos bien abiertos, son los ojos, pero bueno. Pero que sí, que lo veo bastante. Entonces, en el tema de mapeos callejeros también lo veo un poco así, es como un juego. Yo las veces que he practicado así un mapeo, que me he intentado trazar un recorrido, pero es que al final, sobre todo si vas andando, que puedes ir por donde quieras, pues si vas en moto, como el que creo que he escuchado, tienes que ir por donde puedes ir en moto, no puedes, o en coche, veo todavía. Entonces, yo
lo mismo, yo llevaba preparado una serie de recorridos donde yo pensaba que iba a encontrar un material más valioso o más relevante para mi investigación, pero es que al final va andando y donde te lleve la deriva es donde te lleva. Y luego lo que sí que hice fue un poco rememorar esos recorridos que hice y un poco, ¿por qué fui por aquí? Y también para tener un registro y luego volver a hacerlo, lo que explicaba antes. No sé si Ari también, que ha hecho algún mapeo, o Nico. O que hable alguien. Sí, yo tenía una pregunta porque me he dado cuenta que cuando hacemos fotos con el iPhone, Sí. luego las fotos las tenemos con fecha, con lugar y sale sí. un mapa. Entonces mi pregunta, yo estaba buscando mucho tiempo una manera de poner este mapa en un ordenador y en realidad con el Mac. Google Maps o no, con el Mac. O sea, si tú tienes otros trucos, pero con el Mac, no tengo Mac, pero encontré un Mac y en este Mac salía el mapa con todas las fotos en las diferentes calles, lo que me pareció muy interesante. Pero luego pues no sabía cómo usarlo, por eso te quería preguntar si tu mapa lo has dibujado o es interactivo, ¿cómo interactivo lo has hecho? no, luego lo pensé y dije, aquí la verdad que hay una buena idea para una aplicación o algo así. Desconozco si hay, ¿no? En serio. Desconozco si hay algún programa así parecido. Hombre, está Google Maps, que no sé si puede también crear una serie de mapas, recorridos y publicarlo. Que poner cada foto con una dirección, no se pone, o sea, por ejemplo, si tienes 10.000 fotos, no vas a poner cada foto en su calle. Claro. No, la verdad que a mí me interesa el recorrido para lo que he dicho antes, para luego volver. Lo que no he hecho es lo que tú estabas contando, lo de colocar cada foto en el lugar donde se ha hecho. Yo lo que hago es, pues me hago como unas mesas de trabajo, me pongo todas las fotos en plan manual o en el ordenador, las intento abrir con Photoshop y voy acercando, voy alejando para verlas todas. Y sobre esas fotos pues tiene una visión amplia, un poco también lo que había hecho con la línea del tiempo. Y pues ya te digo, pues entonces teniendo el mapa en un lado con el recorrido y en otro sitio esa mesa con todas esas fotos, que es una mesa dinámica, que no pones las fotos una detrás de otra conforme las has hecho, sino que ya pues un mapa dinámico, las vas moviendo, vas viendo qué es lo que más te ha interesado a ti, por qué tú mismo has hecho ese recorrido y por qué te ha llamado la atención algo en concreto, porque claro, la calle es una amalgama de expresiones y que es imposible fotografiarlo todo. Entonces, cada recorrido que hacemos cada uno de nosotros es único. Entonces, pues un poco pues revisar por qué ha hecho ese recorrido y por qué no ha hecho otro. Yo eso es lo que hago. Sí, es único y como lo decías, las fotos cambian también, porque Exacto. Dependiendo de las piezas, entonces, bueno, dependiendo sería del momento en el que haces la foto. Es una idea así, pero encontrar a una persona que sabría... Claro, yo creo que la clave un poco también es centrarse en el proceso, en ese proceso. Porque no estás tampoco haciendo algo que es estable. La obra o las expresiones que hay en la calle son abiertas, son obras abiertas. No sé si que alguien quiere añadir algo al respecto. La verdad que me parece un tema muy interesante. Con respecto a la representación gráfica, bueno, el espacio, se puede trabajar con los sistemas de información geográfica y principalmente yo para la tesis trabajé con gente de geografía y trabajaban con el programa ArcGIS y nosotros trabajamos a través de polígonos, realizamos polígonos, dividimos la ciudad basándonos en datos estadísticos, la distribución que se realizaba por parte de institutos de estadística y entonces más o menos con lo que nosotros pensamos que era la división más o menos popular de cómo se conoce una zona y demás, pues fuimos cambiando un poco esos polígonos y la información que le íbamos teniendo la íbamos metiendo y entonces lo que hacíamos era una escala de menos del 5%, del 5 al 15, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y después sí que en el caso nuestro fue una investigación más bien histórica, trabajamos con las notas informativas de la policía y del Servicio de Información de la Guardia Civil y la información que nos encontrábamos era variopinta. A veces sí se localizaba específicamente el lugar exacto y otras veces la información simplemente hacía alusión al barrio, ¿no? Pero sí que en la actualidad existen esas posibilidades que estaba comentando la chica ahora, porque puedes hacer una localización específica del lugar y eso con el ArcGIS o con otros programas o con otros servicios de información geográfica puedes localizar exactamente dónde se encuentra y claro,
yo no soy geógrafo, soy historiador de formación, pero sí que eso te permite después una representación gráfica y ver bien, entender mucho mejor el fenómeno que se está trabajando. Y, por ejemplo, después, al menos una gente de Australia lo hizo así, que es un tema que se puede intentar mirar, es que a día de hoy la policía sigue tomando notas de dónde son recogidas de dónde aparecen las pintadas, ¿no? Entonces, en este caso, ellos hicieron una colaboración con el servicio de policía de una ciudad australiana y entonces mapearon las zonas y hicieron un estudio basándose en esas notas. Entonces se veía los sectores de la ciudad donde más se eliminaban los grafitis, no donde aparecían, sino donde más se eliminaban. Y por otro lado, después hicieron un estudio más cualitativo de basarse ellos en un área de 4x4 calles a lo mejor, e ir rastreando, porque también existen esos aparatos que yo desconozco, pero los geógrafos sí, donde puedes ir tomando la foto o ir tomando datos específicos y tienes las coordenadas específicas de donde encuentras esas pintadas, ¿no? Entonces son temas bastante interesantes que nos hacen ver para este caso de la calle donde... Y que se parece al trabajo que hace la policía. Claro, ¿no? Es que lo que iba a decir es que a mí en mi caso me preocupa un poco, por ejemplo, la mayoría de los grafitis y pintadas que encuentro en la calle no sé a quién pertenecen y no sé con qué finalidad lo hizo, ¿no? Es más, algunas veces me gustaría ponerle ¿por qué hiciste esto? A ver si, ¿no? Tipo eso, lo que decimos siempre, ¿no? Lo de Yoli te quiero 2014 y digo, ¿y ahora qué? Estamos en 2017, ¿seguís juntos o ya no? No, porque yo tengo que seguir eso porque me lo has puesto a mí en el espacio público, entonces a mí me interesa. Normalmente mi mapeo es la inversa de lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Por eso vengo de antropología y no de arte. Lo que hago es hacer una descripción densa del lugar, contextualizando todo lo que puedo, detallando, incluso prestando atención a cómo los viandantes reaccionan ante eso. Y ese es mi mapa, ¿no? Es decir, el contexto lo más profundo y lo más complejo posible que dé cuenta de ese sitio. Pero la catalogación, ¿no? El Internet de los datos. Por Internet de los datos a veces a mí también me preocupa y me agobia, ¿no? Si lo catalogo, ¿para qué? Bueno, como cápsula del tiempo puede estar bien, pero claro, tampoco estoy, o sea, a mí no me molaría, ¿sabes? Como que en el trabajo de otra apareciera a lo mejor alguna pieza en la que yo haya participado y que esté señalada en el sitio. No, creo que hay que explicar el porqué y el para qué de esa herramienta. Si no, en sí mismo, para mí no me aporta. Yo lo que hago es tratar de explicar cómo esa pieza actúa en ese espacio en el que está y por eso he dicho Cabañal, pero no he dicho la calle y no me interesa la calle en la que estaba, porque la finalidad no es que nadie vaya a blanquearlo, ni que nadie sepa dónde está, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces creo que, no sé, cómo darle vueltas a esto. Por lo menos yo que nunca había pensado sobre este tema. Estoy improvisando un poco, así que tampoco quiero decir así nada de lo que después me arrepienta, pero... Yo quería ampliar un poquito más esto también como historiador. Lo que pasa es que, claro, la formación de historiador que yo tenía en la Complutense en los años 90 era también como geógrafo. Entonces, para mí fue muy práctico tanto mi experiencia, mis conocimientos de geografía como mi práctica en arqueología. Porque, claro, lo primero que se realiza es una prospección del terreno. Por ejemplo, cuando hice un trabajo sobre la ciudad universitaria de Madrid, pues prospectas, o sea, ves todo. Luego, determinas dónde hacer las catas. Por ejemplo, que tiene una función más sincrónica de lo que encuentras justo en un momento dado, o bien diacrónico. Vas tomando un seguimiento para ver qué tipo de actividad, cómo se rellena el espacio, de pronto. O sea, tiene esas opciones. Y luego, lo positivo que tiene también es evaluar dónde se acumula graffiti más antiguo. Porque eso te da una ayuda, primero, de si son sitios marginales, con poco interés para la autoridad, por ejemplo, para mantenerlo limpio. Si hay una permisividad vecinal, por ejemplo, que también se puede dar, aparte de, claro. O bien, donde hay mucha actividad, o es un sitio muy goloso, entonces, claro, no desaparece lo antiguo. O sitios que se han quedado como enclaves fantasmas, congelados en el tiempo, porque de pronto han puesto una valla y se ha cambiado la ruta de caminante. Entonces ya no tiene ningún interés como visualización, o incluso es inaccesible. Y eso era muy interesante, por ejemplo, en la Nación Universitaria, paredes que se hayan parado en el año 75, con pintadas de los grupos políticos de ese año.
y claro, como historiador es un tesoro, ¿no? Estaba hablando antes Abarca de encontrar los grafitis Sobo, ¿no? De finales del siglo, y es que como historiador te da un subidón. Pero eso, tiene que tener un para qué. No es simplemente algo bonito que pones en un trabajo, mira, he hecho una cartografía. No, tiene que tener un objetivo y tienes que exprimirle un jugo que es interesante para tu enfoque. Yo quería decir también algo, y es que la mayoría de los artistas os van a decir que no quieren que se sepa dónde están las piezas. O sea, que sí, que se pueden documentar, pero incluso, bueno, yo vengo de publicar en Instagram un mogollón de piezas y te dicen, no digas dónde están. Sí, para ellos es importante, sí. Gracias. Sí, la idea de un mapa evidentemente no era para publicarlo, era para trabajar, investigar, o sea, ver, como decías, pues a partir de un mapa ver que esta misma obra se ha convertido en eso, porque eso me interesa mucho la evolución, pero era como herramienta de trabajo, sí. Bueno, yo que no hice mucho trabajo realmente de mapeo, porque yo sé, por ejemplo, el trabajo de Fernando, que es acojonante, porque yo he podido ver en su casa los planos, he tenido el placer y es una locura de planos. Reproducción de porque firma y todo. Son artesanos, son mapas acojonantes, de verdad, de cómo son de cómo son, de qué tipología, si son políticas, si son no sé qué, de qué signo político, o sea, era un trabajo acojonante. Yo opté por otra cosa mucho más sencilla, mapeé áreas. No lo sé, lo hice muy sencillo y simplemente lo que puse eran zonas de acción, de tal manera que yo no enmarronaba a nadie y los enmarronaba a todos, incluido yo mismo, porque son zonas de acción y cómo evolucionaban, pero era muy interesante y ese es el para qué, saber cómo evolucionaban las zonas de acción. Y en el texto, de alguna forma, se explicaba cómo habían evolucionado y por qué, ¿no? Por ejemplo, procesos de desindustrialización, sobre todo, procesos de gentrificación, procesos, bueno, lo típico que siempre hablamos, ¿no? Sí, o el endurecimiento de las leyes y las ordenanzas, como pasó en Granada, por ejemplo, que hay una época en la que se pintó muchísimo más en los pueblos colindantes, como Armilla, Maracena y tal, por eso mismo, porque en el centro era mucho más complicado. Entonces, eso es interesante también, ver en cada época cuáles eran las zonas de actuación así más... No sé, si queréis, saltando un poco al tema de la entrevista, hay como varios temas así también bastante interesantes. Se ha comentado ya algo, creo que ha sido Ari, el tema de establecer pactos con los entrevistados sobre qué se dice o qué no se dice, o tú mismo pensar bien qué es lo que realmente puede ser relevante o si pones algo por morbo solo. Me parece un tema así bastante recurrente que yo me lo he preguntado mucho con las entrevistas que he estado haciendo, o también la censura o los vetos que te pueden poner algunos entrevistados. Y mira que la mayoría eran, como he dicho antes, eran colegas míos. Pero es verdad que te dicen, eso no lo digas o eso no lo pongas. Y a lo mejor a ti te parece muy interesante y ya tienes que buscar un poco, bueno, sí, los motivos también, lo que ha dicho ella. Si lo estás, ¿para quién va dirigido ese trabajo? Si es realmente para un público más amplio o lo estás haciendo para ti solo, porque te interesa a ti o no sé. ¿Alguien? Bueno, dos cosas. Una, bueno, cuando se trata de hacer mapeos también me interesan mucho los territorios, o sea, mapear el terreno y a partir de ahí hacerle preguntas al terreno, o sea, al espacio público le hago preguntas en principio, sus autores, por ejemplo, y a partir de ahí también empieza uno a rastrearlos, ¿sí? Los casos que me han tocado, digamos, documentar, que eso empata mucho con lo que estabas diciendo y es, en ese sentido, el tipo de persona que se apropia el espacio público, una de las preguntas que se le hacía era ¿por qué? O sea, ¿cuál es su motivación? ¿Sí? Y habían como dos escalas de respuesta. Una, indagar o explorar su barrio, ¿sí? Como una primera forma de aproximación a su territorio inmediato.
Pero la segunda, y esto ya aquí abro un paréntesis porque es un trabajo de campo hecho en Colombia, es una estrategia para poderse mover entre unos barrios y otros, ¿sí? Porque desde luego hay situaciones sociales que impiden la libre movilidad. Estas personas que son unos enrollados, por decirlo de alguna manera, del arte urbano, del graffiti, pero también del hip hop, del rap y de todas esas corrientes, buscan las maneras de poderse desplazar de unos barrios a otros. Entonces, lo que uno va mirando es que esto de, digamos, apropiarse de espacios públicos es una estrategia para poder visitar otros territorios, es una manera de colonizar la ciudad, ¿cierto? Entonces, esas eran las otras motivaciones que uno encontraba en esos autores a través de esos registros que iban dejando, en principio por mi barrio, ¿sí? Pero que luego uno podría o podía rastrearlos en otros sectores de la ciudad. Y yo creo que ahí empata un poco con lo que decía Fernando en el sentido de ¿en qué lo haces? ¿Lo haces a pie? ¿Lo haces en moto? ¿Lo haces en autobús? O sea, tú vas en una motocicleta. A diferencia, digamos, de un recorrido prediseñado en el cual tú predefines un territorio y dices, lo voy a mapear, a veces cuando vas en una motocicleta no haces eso, tú simplemente tiras, pero empiezas a ver esas grafías o esas intervenciones que son de una gente que lo ves en tu barrio, pero hay otra gente que dices, ¿estos de dónde vienen? ¿Sí? Volvemos a encontrarnos esa otra gente que a través de eso, o sea, o a través de esa herramienta coloniza ese barrio. Sí. Me parece muy interesante porque también conecta un poco con ese aspecto que yo también estoy fijándome algo que son esas formas de hacer. Un ejemplo también, ¿por qué alguien hace algo en un sitio y no en otro? Por ejemplo, una firma sobre una ventana de reja que es similar a una escalera, porque puedes subir como si fuera una escalera y firmar en esa altura, la visibilidad. Esos lugares específicos que se eligen, la accesibilidad por un motivo concreto. Entonces, también es muy interesante ver por qué en un sitio hay una saturación de cualquier expresión y en otros no. Cuando dices para moverse a otros barrios, lo dices en condiciones de seguridad. Entiendo, ¿no? Vale. Te entendí. Porque, ¿en qué ciudad es? ¿En Medellín, has dicho? Interesante. Bueno, supongo que también cada contexto, ¿verdad? Nosotros está explicando un caso específico, ¿no? Que no lo podemos extrapolar quizá al contexto español, salvando las distancias. Pero bueno, el hecho de poderse colonizar o desplazarse creo que también es un clásico, ¿no? No con esos pretextos, quizá con otros, pero bueno, porque el taqueo, ¿no? El grafiti de por sí pues siempre ha sido, ¿no? Algo expansible, claro. Y ahora me estaba preguntando también que bueno, que es verdad que luego cuando uno investiga y contacta volviendo un poco también al discurso de antes, perdón que recupere, pero contacta con bueno, como decías, con informantes, ¿no? Con la gente que está practicando in situ algo ahí en el momento, ¿no? En el espacio. A veces, tú comentabas, Jaume, que bueno, o tú, ¿no, Nico? Que a veces no, es que no queremos hablar o nos vamos por aquí, nos vamos por allí, ¿no? A veces esa ausencia de discurso, ¿no? Porque también comentaba Javier en la primera mesa que también esa ausencia de reflexión, ¿no? Y yo creo que a veces la poca conciencia que hay, y un poco retomando lo que tú comentabas del espacio público, ¿no? Que es algo que a mí me interesa especialmente, ¿no? Cuando uno actúa en el espacio público, bueno, sí, tú miras la pared, pero no estás en tu casa pintando, ¿no? Y eso es como fundamental. Y creo que aquí hay un impasse que mucha gente ahí se pierde, ¿no? Y sí que está lo visceral, por supuesto, y sí que las paredes, los muros siempre han sido lugares donde expresarse, y eso lo sabemos todos, ¿no? Pero cuando uno está
interviniendo, ¿no? Porque hablamos de intervención, sí que es verdad que muchas veces no sabe por qué lo hace y claro, tú como investigador, cuando preguntas, te das cuenta de muchas cosas, te sientes, bueno, ahora me acuerdo de Humberto Eco, ¿no? Te sientes como perverso cuando elaboras un discurso quizá sobre quienes, ¿no? No sé si es algo vertical, probablemente sí, sobre quienes no tienen conciencia o nunca se lo han planteado. Luego ves que hay casos que sí, ¿no? Que hay gente que sabe muy bien lo que está haciendo y que hay un feedback y que te razona, ¿no? Aunque sea a su manera, ¿no? Pero luego hay gente que bueno, que lo de pintar por pintar, ¿no? Que me decías tú, que está muy bien, pero eso te resitúa también en otro punto donde tienes que también que repensar el discurso y tampoco sobrevalorar determinadas actuaciones, ¿no? Es que en parte es el discurso. Es que es pintar por pintar, tampoco... Es que parte del discurso es ese también. La persona esta en concreto, además, lo que me dijo era como, bueno, no vengas con tonterías porque tú ya sabes de qué va el rollo y lo que te voy a enseñar es cómo me muevo yo. A ver, dónde tengo estos espacios que me molan, que estoy interviniendo, y vimos un mogollón de intervenciones diferentes. Pero sí que es verdad que, claro, hay mucha gente que está simplemente en el pintar por pintar y no me cuentes rollos y si te quieres te vienes conmigo, pero no me hagas preguntitas. Eso es un clásico, ¿no? Es a lo que yo me refería. Es decir, si yo tengo un boceto, ¿no? Y este boceto y lo quiero hacer y me pongo a dar vueltas buscando dónde hacerlo, tal, y al final encuentro un sitio, ¿no? Y me voy y lo pinto y ahora tú me vienes, sí, pero ¿te has dado cuenta de lo liminal que es una parte privada, luego el muro, esta persona justo a la que se lo has hecho piensa tal sobre los grafitis y ahora la confrontación que se crea? No le importa. Esto yo lo he vivido, pero sin embargo lo que Jaume y Nico hablaban del hacerte pasar el ritual de prueba para garantizar si estás conmigo y te dejo que me cuentes o no, eso... Por eso decía que eso es hacer un Clifford Geertz, ¿no? En antropología hay una historia clásica que es Clifford Geertz se va con su mujer a Bali y se tira allí como 6 meses y todos le ignoran. Y eso que va con el ejército británico, ¿no? Entonces sí, la gente le saluda y tal, pero le vuelven la cara, no le hablan, no sabía cómo conseguir entrevistas. Y entonces un día estaban haciendo una pelea de gallos, los balineses, que estaban ya prohibidas por el ejército británico. Y entonces él se acercó y empezó a preguntarles y ahí sí, ahí ya todos le contaban lo que estaba haciendo, ¿no? Además que esa pelea de gallos. Y entonces aparece el ejército y Clifford Geertz sale corriendo también. No se espera y dice, no, espera, yo soy el antropólogo, ¿no? Y al salir corriendo y al huir le dicen, ah, vale, tú ya eres de los nuestros, y entonces ya es que pudo hacer su trabajo de campo, ¿no? Claro, esto yo creo que se nota mucho cuando vas de farol y cuando no. Es decir, de nuevo lo de la honestidad, ¿no? Si tú, o sea, yo estoy comprometida con esto, entonces yo quiero conocerlo, yo no voy a juzgar, porque también yo muchas veces me veía a mí misma como con la superioridad intelectual. De es que mira qué tontos, qué tal, ¿no? Y no es verdad, es que solo me interesaba a mí ese tema, no era una cuestión de ello. Es decir, yo creo que es un asunto importante que los debates sobre cómo se privatiza o cómo se achica, ¿no?, el espacio público y las posibilidades de hacer cosas en él, y cómo los escritores y las escritoras de graffiti siempre son vistos como agentes externos a la ciudad, que no pertenecen a ella, sino que vienen, hacen el mal y se van, y cómo la única forma de restaurar el orden es impidiendo que ellos accedan cuando también son vecinos y vecinas de la ciudad, ¿no? A mí esto siempre me ha preocupado mucho y creo que es una preocupación real, pero eso no significa que la gente que pinta, porque luego además a quienes accedemos son a los que de alguna manera también ya están un poco en el itinerario que nosotros estamos haciendo, porque cuánta gente no vamos a tener ni idea de lo que hicieron ni de cómo acabaron, ¿no? Y más en Granada, que cuando a un chaval de 16 años le ponen una multa de 800 pavos, desaparece de la historia del graffiti para siempre. Ahí se terminó su historia, ¿no? Porque los padres no le van a permitir pintar jamás. Entonces estas cosas son importantes. En relación con lo que ha dicho Ariadna, recuerdo, claro, la limitación que tiene todo tipo de conclusión en cualquier trabajo local. Me refiero, esto se puede achacar tanto a Castleman como a Chalflan, como a mí, que muchas veces nosotros tenemos una visión parcial también de cada escena, porque tenemos acceso a un grupo y a veces son muy homogéneos en pensamiento, con lo cual ya tenemos un sesgo. Cuanto más extensivo, mejor. Cuanto más transgeneracional, también, pero también observando los cambios de mentalidad de cada generación.
Es complicado, es complejo. Por eso cuanto más estudios haga, mejor. Lo que pasa es que siempre hay unos escritores centrales, accesibles, que se convierten en puertas, pero normalmente nos llevan siempre a las mismas personas. No sé, esto como un planteamiento también para corregir ciertas cosas o por lo menos marcar siempre un relativismo en ciertas conclusiones. Yo en mi tesis, por ejemplo, lo que hice para meter un poco esta gente que no tiene, a lo mejor que no quiere defender un argumento, fue en el argumentos habituales expresión intrínseca en el ser humano, ¿no? Un punto, por qué los niños pintan desde pequeños, por qué los prehistóricos pintaban en las cuevas, el graffiti de guerra, ¿no? Cosas que no tienen explicación, pero es algo natural, ¿no? Entonces también como que quise darle ese matiz, ¿no? Una última pregunta y hacemos un descansito para la siguiente. Va. Simplemente a mí me interesaba saber si ustedes habían pensado un poco en tanto en la conservación como en la difusión de los materiales que ustedes mismos han, sobre todo las entrevistas o las fotografías, ¿no? Por ejemplo, el caso de, bueno, todas las ciudades, ¿no? Pero por ejemplo, en Granada, siempre recuerdo eso, pues la cantidad de personas de fuera de Granada que van o lo que sea. Entonces, claro, esas imágenes pueden ser relevantes para investigadores de otras latitudes, ¿no? Y entonces, eso, si ustedes habían pensado en cuanto a la conservación y la difusión, sobre todo ahora existiendo Internet, si habían pensado en plan guardar esas imágenes para ustedes o si habían pensado en algún momento esa difusión a través de Internet o no. Pues sobre todo en este tema que los materiales muchas veces suele recopilarlos el investigador y se los queda, ¿no? En muchas ocasiones me refiero, a lo mejor. Yo siempre estoy pensando en publicar, la verdad. Lo único es que no se puede, no puede uno publicar todo lo que el material que recaba. Bueno, yo publiqué el libro Escenas de Graffiti, que también un poco era con esa idea. A los agentes que veía así como más reticentes a la hora de prestarme por lo menos las fotos para escanearlas, pues había un poco que explicarle eso, que no era una cosa, por ejemplo, en el libro que publiqué yo no gané nada de dinero, era simplemente pues un poco como lo que han hablado esta mañana, por darle la difusión y un poco por amor a ese tipo de investigación y con el afán de que lo vea cuanta más gente mejor. Entonces yo ahora el nuevo material que estoy recopilando, tengo la idea de realizar todas las publicaciones que pueda, vamos. Ya estoy ahí dándole a la cabeza. También coordiné una exposición en la que presentamos pues el material original, los fanzines, los pósters de jams que se han hecho en Granada, un montón de material documental. También la línea del tiempo esta que os he enseñado, la adapté un poco con otro formato y bueno, pues no sé si eran 10 metros de línea del tiempo en lona, en la misma sala de exposiciones. Es decir, que lo que hice fue un poco exponer el material, no lo típico de pintar o llamar a escritores de graffiti, que bueno, también puede ser interesante, pero en ese momento lo que me apetecía era seguir difundiendo esa investigación. No sé si he contestado. Bueno, en lo de la página web, no controlo mucho de web, pero también me gustaría, la verdad, crear algún tipo de plataforma para seguir mostrando todo el material que recopilo. Ahora mismo nosotros en la asociación aunque estamos todavía en proceso, pero tenemos un espacio ya que estamos trabajando para publicar artículos e incluso imágenes y documentos. Así que bueno, ya tendréis noticias de la página web. Muchas gracias a todos y os damos paso ahora a la siguiente mesa. Sí.